quedamos en que Marco Fidel Suárez entrega el poder para que efectivamente el Congreso se aplaque y logre firmarse el famoso tratado con los Estados Unidos para finiquitar el tema Panamá, un tema espinoso, doloroso, difícil, pero que había que arreglarlo a como diera lugar, y ahí fue la grandeza de Suárez. Ahí fue la grandeza de Suárez, renunciar un año antes de terminar su periodo para que el Congreso de la República, que era donde se surtía la acusación contra él, digamos que bajara la calentura, porque ya no estaba Suárez. Imagínense que los Estados Unidos acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y fue el factor decisivo en esa guerra. O sea, la Primera Guerra Mundial la ganan los aliados, esto es, Francia e Inglaterra, porque entró a los Estados Unidos, porque empezaron a llegar cientos de miles de soldados americanos a Europa. Una guerra que no quería inicialmente los Estados Unidos, porque no era en su territorio, estaba en Europa. Y el presidente había prometido de los Estados Unidos que no se iba a meter en eso. Pero le tocó meterse por el tema submarino, porque Alemania torpedeó buques que estaban llevando suministros a los aliados y terminó torpedeando buques de bandera norteamericana. El famoso lío con el transatlántico Lusitania, que había salido de Nueva York, que fue torpedeado. Entonces, es posible que hayan sido excusas y que finalmente Estados Unidos haya ingresado por solicitud reiterada de Inglaterra, que ha sido su eterna aliada, y de Francia. Lo cierto del caso es que finalmente entra en la guerra y la guerra se gana. Entonces, ¿cómo va Colombia a seguir manteniendo un conflicto con la potencia que definitivamente es la potencia mundial? Porque si no hubiera sido por el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra, Alemania gana esa guerra. Y otra hubiera sido la historia en el mundo, porque no hubiera existido una Segunda Guerra Mundial. Fíjense todas las consecuencias que se dan de esta actitud. Entonces, se suscribe finalmente el tratado con los Estados Unidos, se reconoce la independencia de Panamá. Panamá, pues entonces comienza su historia aparte y termina el mandato el general Holguín, don Carlos Holguín. ¿Quién sucede al general Holguín? O sea, para el periodo 1922-1926. Suárez era del 18 al 22. Del 18 al 22. 22-26. Se presentan dos candidatos. O sea, los partidos tradicionales ya están en este momento unidos, cada uno en su lado, ya no hay divisiones. Por el Partido Liberal se presenta el general Benjamín Herrera. El general Benjamín Herrera. Recordemos quién era Benjamín Herrera. Un hombre muy importante durante todas las guerras civiles, a partir de la de 1885, 1876 fue muy importante, 1885, 1895 y la guerra de los 1000 días. El general Benjamín Herrera. Él es el candidato del Partido Liberal. ¿Y quién es el candidato del Partido Conservador? Unido.
otro general. Ya, son dos generales, obviamente ya que no usan el uniforme, ya están mayores. El general Pedronel Ospina, el hijo de don Mariano Ospina Rodríguez, casado con doña Enriqueta Vázquez. O sea que este es el general Pedronel Ospina Vázquez. Este nació en el Palacio Presidencial, o sea, nació en Bogotá, pero él siempre se consideró antioqueño, porque su mamá Enriqueta Vázquez es de aquí, porque habíamos dicho hace rato que don Mariano Ospina Rodríguez, aunque había nacido en Huasca, Cundinamarca, pero que era descendiente del capitán Francisco Ospina, que había fundado la población de Remedios, Antioquia. Pero se ubicaron por allá, cerca a Bogotá. Regresa con la conspiración septembrina, como fue partícipe de esa convención, de esa conspiración, regresa a Antioquia y aquí asienta sus reales, se casa con las famosas Barrientos Zulaybar, las hermanas Barrientos Zulaybar, tan importantes. Recordemos el desliz del señor Barrientos con la empleada del servicio Rosalía Suárez, que es donde nace Marco Fidel Suárez, la famosa Casa Barrientos, y los Zulaybar, Wenceslao Zulaybar, que participó en la conspiración septembrina, amigo de don Mariano Ospina, y por eso don Mariano Ospina Rodríguez termina en Antioquia. Y él se consideró de ahí en adelante antioqueño. Por eso se casa con esta señora Vázquez, porque las dos hermanas Barrientos fallecen. Entonces se casa con la Vázquez. Es presidente de la República. Recordemos que fue presidente por allá en 1858 con la conspiración, con la Confederación Granadina. La Confederación Granadina que aglutina todas las provincias autónomas que se habían declarado autónomas, independientes, que se unen en estados, y los estados se unen, se confederan, y aparece la Confederación Granadina en 1858, y ese es don Mariano Ospina. Por eso nace Pedronel Ospina allá, Pedronel Ospina Vázquez allá, pero sin duda alguna es considerado un antioqueño más. Pues miren la cantidad de votos. Pedronel Ospina saca 413.619 votos. Y el general Benjamín Herrera, 256.231 votos. O sea, el Partido Conservador barrió con el Partido Liberal. Dicen que el general Pedronel Ospina, como reconocía en su contrincante una persona muy importante, le ofreció que colaborase con él en el gobierno, y le ofreció unos cargos, unos ministerios en la administración, pero Benjamín Herrera no aceptó. Pues obviamente tenía que asumir su derrota y encima de eso ver cómo se reconstruía el Partido Liberal. Un Partido Liberal que viene de capa caída porque no tiene presidente liberal desde 1886. Recordemos que vino Miguel Antonio Caro, que después vino San Clemente, que después vino Marroquín, todos conservadores, que después vino Reyes, Rafael Reyes, conservador, que después vino Carlos R. Restrepo, que después vino Concha, que después vino Suárez. O sea, el Partido Liberal está perdido, está enredado. Las divisiones famosas de Uribe con el resto del Partido Liberal, en fin. O sea, Benjamín Herrera tiene como una misión, que es reconstruir al Partido Liberal.
precisamente en esa, digamos que, misión, funda una universidad muy importante, la Universidad Libre. La Universidad Libre de Colombia es fundada por el general Benjamín Herrera. Ya en 1884, 1885 se había fundado la Universidad Externado de Colombia por los liberales radicales cuando Núñez, o sea, los conservadores, comienzan a gobernar con la Constitución de 1886. Entonces aparecen esas dos universidades que son medio primas, yo diría, iba a decir medio hermanas, pero más bien son como medio primas, porque vienen del Partido Liberal. Una más radical, la Universidad Externada de Colombia, en cuanto a ideas se refiere. Ambas de origen masónico, porque ambos, los fundadores de ambas universidades son masones. Entonces, la Libre y la Universidad Externada de Colombia. En estos días estaba leyendo algo sobre el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en un libro que me ha llamado mucho la atención, que se llama La guerrilla por dentro, de Jaime Arenas. Jaime Arenas fue un miembro del ELN que apenas publicó eso, fue ajusticiado por el mismo ELN. Oiga, pues lo que pasó. En ese libro, él dice que el ELN no, los revolucionarios que se habían apoderado de la Universidad Industrial de Santander, la famosa UIS, que estaba en Bucaramanga para atender las necesidades de la industria petrolera, Barranca Bermeja, sobre el río Grande de la Magdalena, a raíz de la Revolución Cubana nace el ELN en esa zona. Entonces la UIS se vuelve un centro muy importante y la UIS es estatal, es una universidad pública. Entonces, que se trató de formar, ahí es donde aparecen los movimientos estudiantiles de izquierda desde la UIS, y se dice que se trató de organizar una unidad nacional de universidades y se invitaron a dos universidades privadas cercanas ideológicamente, y adivinen cuáles eran: el Externado de Colombia y la Universidad Libre de Benjamín Herrera. Bueno, gana Ospina, volvamos pues a Ospina, gana Ospina, y entonces vienen estos pensamientos. Como él se considera antioqueño, es el tercer presidente antioqueño prácticamente en línea. Primero Carlos R. Restrepo, segundo Marco Fidel Suárez, tercero Pedronel Ospina. O sea, es una época en que los antioqueños se hacen sentir. Sobre todo que es una época de reconstrucción del país. Es una época en que lo importante es trabajar, trabajar y trabajar. O sea, no más guerras, vamos a organizar. Y el antioqueño es industrioso, emprendedor, trabajador. Recordemos el dicho: dos costeños y hay una fiesta, dos santanderianos y hay un muerto, dos antioqueños y hay un negocio. Entonces, esta época del siglo XX, es una época de reconstrucción del país para sacarlo de las guerras civiles del siglo XIX y de la desastrosa guerra de los 1000 días. Entonces, ese papel hay que entenderlo, por qué hubo tanta fuerza de los antioqueños en este estado de cosas. Por eso también debe uno decir que el conservatismo que gobernó no era un conservatismo radicalizado, sino un conservatismo más prudente. Por eso Laureano Gómez aparece fustigando muy duro a Marco Fidel Suárez, que él fue el que llevó la línea de ataque, y por eso ese extremismo de Laureano lo hizo más cercano del liberalismo,
Por eso él fue amigo de Alfonso López Pumarejo, fue amigo de Eduardo Santos, atacando al propio Marco Fidel Suárez. Recordemos que las raíces de Laureano eran santanderianas, ¿cierto? Santanderianas. Bueno, lo cierto del caso es que, ¿qué pasa en el gobierno de Ospina? Pedronel Ospina. Ya está suscrito el gobierno, el tratado con Estados Unidos. Entonces viene la indemnización. ¿Cómo se pagan los daños? Con plata. Indemnización es dejar sin daño. Entonces vienen el pago de los famosos 25 millones de dólares como indemnización por lo de Panamá. Aquí hay eso es importante porque es un reconocimiento de la mayor potencia del mundo de que ella ocasionó un daño y que debía pagar ese daño. Esa fue la obra de Suárez. Pues el usufructuario de eso es Pedronel Ospina. Por esa razón, la literatura dice que empezaron a ingresar esos dineros y empezó a ingresar plata. Entonces, a esta época la llaman es que la danza de los millones. Dicen eso, pero los liberales, que empiezan a atacar a Pedronel Ospina Vázquez, porque los liberales ya dicen, bueno, ya es suficiente gobiernos conservadores, ya quieren preparar la toma del poder. Por ahora es prácticamente imposible. ¿Qué hace Ospina? ¿Qué hace Ospina con esas platas? Pues viene una parte muy importante, ferrocarriles. Ferrocarriles en todo el país. Esa fue la gran obra de Ospina, Pedronel Ospina Vázquez. Financió, le entregó el dinero de Panamá a las regiones, a los departamentos. Entonces cada departamento pudo construir su propio ferrocarril. Por eso viene el famoso ferrocarril del Atlántico, el ferrocarril del Pacífico, el ferrocarril de Antioquia, todos esos ferrocarriles, el ferrocarril del Magdalena. Diseñaron vías férreas transversales para que vinieran desde Bucaramanga, desde Cúcuta, Bogotá, y líneas férreas de norte a sur, o sea, desde Cali hasta Santa Marta y Cartagena. Esos son los ferrocarriles de las regiones. ¿Será que nos equivocamos al permitir que los departamentos vendieran los ferrocarriles? Porque después eso se convirtió dizque en los ferrocarriles nacionales. Y cuando se convirtió en ferrocarriles nacionales, eso se acabó. Eso se acabó. O sea, el famoso ferrocarril de Antioquia, que iba de Medellín a Puerto Berrío, ese grandioso ferrocarril. El ferrocarril del Pacífico, que pasaba, que cogía hacia el sur, y que unía Cali con Medellín, se acabó, o que llegaba pues allá al Bajo Cauca, en fin, algo pasó con los ferrocarriles, y cuando uno conoce Europa se da cuenta de la importancia del ferrocarril. Ya pues tienen que ser diferentes, con digamos anchos diferentes, y hay que trabajarle fuertemente al tema de los túneles. Pero fíjense en Europa hoy cómo funciona, y en los Estados Unidos los tren bala, trenes a altas velocidades que rápidamente hacen el comercio corto entre ciudades muy lejanas. Entonces hay que volver al tema de los ferrocarriles. Y un tema fundamental que hizo Ospina, trajo una misión norteamericana. Ya están arregladas las cosas con los Estados Unidos, entonces hay una misión norteamericana, la famosa misión Kemmerer, la misión Kemmerer, traída por Ospina. Esa misión Kemmerer asesoró al gobierno para el manejo de las finanzas públicas, la asesoró en el concepto de los presupuestos,
que hay que tener muy claro un presupuesto de gastos y un presupuesto de ingresos. Que no se puede dejar el presupuesto en manos de los cuerpos colegiados del Congreso, que tiene que haber una conversación muy estrecha con el Ejecutivo, que el Ejecutivo es el que debe proponer el presupuesto. Entonces el Congreso, los cuerpos colegiados pueden hacerle modificaciones, pero siempre de acuerdo con el Ejecutivo. Todo eso viene de la misión Kemmerer, que era experta en finanzas. ¿Qué más viene con la misión Kemmerer? El origen, ese es el origen del Banco de la República. ¿Qué es el Banco de la República? Un banco de bancos. Pues eso surge de allí, que tiene básicamente tres funciones: controlar el mercado monetario, defender las reservas de oro del país y respaldar a los bancos particulares para que mantengan los pagos efectivos en momentos de crisis. Ese es el gobierno de Ospina. Bajemos a Antioquia. ¿Quién es el gobernador de Antioquia en el gobierno del general Pedronel Ospina Vázquez? El doctor Ricardo Jiménez Jaramillo. ¿Y quién es Ricardo Jiménez Jaramillo? Y lo menciono porque estuvo 3 años como gobernador de Antioquia. Ricardo Jiménez Jaramillo ya había sido alcalde de Medellín, había sido diputado de la Asamblea de Antioquia, había sido representante a la Cámara, había sido senador de la República, fue rector de la Universidad de Antioquia. Es decir, es un hombre muy importante, bien curtido, el doctor Ricardo Jiménez Jaramillo. Fue gobernador desde el 4 de enero de 1923 hasta el 3 de noviembre de 1926. Una anécdota: Parque de Bolívar. Vamos al Parque de Bolívar, no al Parque de Berrío. Medellín tiene 2 parques: Parque de Berrío, Parque Central, Parque de Bolívar. Si vamos al Parque de Bolívar, allá hay una famosa estatua en bronce de un Bolívar a caballo, por eso se llama el Parque de Bolívar. Su nombre le viene porque en este gobierno de Ricardo Jiménez Jaramillo, de Pedronel Ospina Vázquez, se contrató esa escultura. Se contrató a un escultor italiano muy famoso de apellido Mascagnani, el escultor italiano Mascagnani, allá en Italia, para que esculpiera esa figura grandiosa, ese Bolívar a caballo. Él la esculpió allá en Italia. El diseño lo hizo otro italiano muy conocido llamado Anderlini. Entonces, Anderlini diseña, Mascagnani funde el bronce, hace la escultura y traen esa escultura en bronce a Colombia. Todo el mundo participa, la traída en barco, luego la traída por ferrocarril, luego la traída de la estación del ferrocarril al Parque de Bolívar. Bueno, eso fue un acontecimiento muy esperado. Hubo muchas donaciones de personas privadas para esos gastos. Y el 7 de agosto de 1923, en el gobierno de Ospina, en el gobierno de Jiménez Jaramillo, se hace la instalación de la famosa estatua en el Parque de Bolívar. A esa instalación obviamente vino el presidente de la República, aprovechando pues la celebración del aniversario de la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, 7 de agosto de 1923. Entonces empieza a nacer duro
ese Parque de Bolívar, es decir, las casas famosas ya empiezan en Medellín a irse allá, hacia el norte, ya van saliendo del Parque de Berrío y nos estamos yendo al norte, ya entonces vienen esas casas alrededor del Parque de Bolívar, al lado de lo que hoy es la famosa catedral metropolitana. Y fijémonos que luego vendrán las famosas de los nuevos ricos de Medellín, que es el barrio Prado, hacia arriba. Pero ya hablaremos de eso. Y para terminar hoy, terminemos el gobierno de Ospina diciendo que también se construyó el oleoducto, como ya había petróleo, como ya Barrancabermeja era un puerto importante, había el río Magdalena, se requería que el crudo viajara por un oleoducto. Ese cuento de los tanques, los camiones, los trenes, eso no funcionaba. Tenía que haber circulación permanente. Entonces había que tener un oleoducto desde Barrancabermeja a Cartagena. Eso se hizo también con esta plata de la danza de los millones de Panamá. El oleoducto desde Barrancabermeja hasta Cartagena. Dejemos aquí diciendo otra cosa importante. E inicia el 6 de mayo de 1926, antes de terminar el gobierno de Ospina, la construcción de la carretera al mar de Antioquia. Entonces se dan los primeros picazos en el sector de Robledo para irnos al mar, ya apareciendo el famoso Don Gonzalo Mejía, la carretera al mar que hoy es una realidad con el túnel del Toyo y todo lo que está pasando en Antioquia. Desde 1926, 6 de mayo, se da la primera obra. Bueno, dejamos aquí y nos vemos la semana entrante con otro gobierno, que es el gobierno de Abadía Méndez, y es un cambio de estructura política, porque es el último gobierno conservador. Feliz semana. Si les gustó este video, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube.